Si has visto los Juegos del Calamar, es posible que a ti te haya pasado lo mismo que me ha ocurrido a mí, y es que me he topado con estas imágenes navegando por internet. En lo que parece ser el sitio donde se celebraron de verdad en algún lugar de Corea los Juegos del Calamar hace muchísimo tiempo, y que de alguna manera este evento ha sido el que ha inspirado la realización de la serie. No quiero hacer ninguna clase de spoiler sobre los Juegos del Calamar, es una serie que, bueno, te tiene que gustar ese género, pero desde luego te mantiene en tensión durante todos los episodios, y si has visto cualquiera de sus capítulos o sabes de qué van, ya te puedes estar imaginando y pensando las caras de angustia que pudieron haber tenido aquellas personas que participasen en estos Juegos del Calamar de verdad. Y de hecho, la pregunta que te invade es: ¿de verdad ocurrieron los Juegos del Calamar de una manera mínimamente similar a lo que hemos visto en la serie? ¿Eso ha pasado de verdad? Claro que lo primero que uno piensa es: nah, ni de coña. Pero claro, luego te paras a pensar un poquito más y dices: bueno, ¿y si sí? Al final del ser humano uno se espera cualquier cosa, y de esto es de lo que vamos a hablar en este Desayuno Royal. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show, donde hoy viene un tema que espero que te haga pensar o que te haga reflexionar un poquito, y son curiosidades relativas a pues cómo se ha gestado, se ha generado la serie de Netflix de los Juegos del Calamar. Muchísimas gracias a todos los que escucháis habitualmente los Desayunos Royal. Ya sé que voy cambiando mucho de temática, con lo cual hay algunos temas que generan más interés que otros, pero os agradezco enormemente, sobre todo aquellos que estáis ahí en todos los temas, comentáis, dejáis likes, etcétera, todas estas cosas que ayudan para que el algoritmo no tome este canal como el de un chalado que va cambiando de tema constantemente, sino que lo posicione mínimamente bien, ¿no? Que al final es una cosa complicada si no te anichas en ningún sitio. Ya sabéis que los episodios están disponibles no solo en YouTube, sino también en Spotify, en plataformas de podcast, y comentarios en cualquiera de estas plataformas, la que os sea más cómoda, pues siempre se agradecen un montón. Los leo todos, porque de momento tenemos un volumen en el que puedo leerlos todos, lunes y miércoles a las 7 de la mañana. Ya sabéis que hay nuevo episodio. Bueno, es que recientemente me ha acabado ya los Juegos del Calamar 3, digamos, o sea, han sacado los Juegos del Calamar 1, fue un éxito, y entonces Netflix decidió sacar los Juegos del Calamar 2, es decir, la segunda edición, que lo partió en otras 2 temporadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos 3, digamos, temporadas, pero bueno, el caso es que ya he acabado de ver todo lo que hay ahora mismo disponible. No voy a hacer ningún spoiler dentro de este episodio, o sea que lo puedes mirar sin ningún problema, y de hecho lo único que voy a hacer es, en el caso de que no hayas visto la serie, te digo brevemente de qué va, ¿vale? Organizan unas personas que no se sabe quiénes son, o sea, millonarios se supone, ¿no? Que son los que están financiando todo este show, y organizan unos juegos en los que gente que está muy endeudada, pues no voy a decir secuestrada, porque de algún modo son ellos quienes voluntariamente, entre comillas, deciden ir a participar en los juegos sin saber muy bien qué es lo que se van a encontrar. Y el caso es que, bueno, pues son unos juegos en donde se reúnen casi 500 participantes, y todos estos participantes juegan a juegos infantiles, y el que pierde muere, básicamente. Entonces empieza a morir muchísima gente, y claro, ya no te hace tanta gracia al estar participando en estos juegos. ¿Qué es lo que pasa? Que, como he dicho anteriormente, pues suele ser gente que tiene problemas en la vida real, está endeudada, etcétera. Entonces hay un premio económico que va siendo más grande cuanta más gente vaya muriendo. Es decir, al final es como si cada persona pues valiese, no sé al cambio porque lo hacen en moneda coreana, pero como si cada persona valiese un millón de euros, $1 millón, y cada vez que muere una persona pues se suma al bote, y el premio total se reparte entre los ganadores. Ya está. Así de sencillo. Entonces, claro, es como muy angustiosa la serie, ¿sabes? Porque llega un momento en el que dices: hostia, yo no quiero verdaderamente estar aquí, pero the show must go on, y tienen que seguir compitiendo y jugando, porque si no, pues va a haber alguien que sí que esté dispuesto a matarles. Entonces, bueno, pues entras en esa dinámica que genera, digamos, el guión de la serie, ese morbo, ¿no? De decir, tío, ¿quién en su sano juicio le entretendría o le gustaría ver cómo se están matando personas entre sí, encima por un puñado de dinero? Bueno, esto ya lo hacían los romanos. En el Coliseo de Roma era eso lo que se hacía, ¿no? Había peleas de gladiadores y se decidía, a veces, si había peleado muy bien, se le perdonaba la vida. O sea, como aquí no perdonan,
no hacen demasiadas concesiones, ¿no? Pero bueno, también hace menos tiempo, ¿no? Que sale la trilogía también de los Juegos del Hambre, pues un poco más o menos lo mismo, ¿no? De ver cómo, como producto de entretenimiento, cómo personas luchan por su vida y tienen que matar a otras personas, aunque no sean asesinas ni sean malas personas entre ellas. Entonces, dentro de este contexto, pues la serie fue muy popular en Netflix, han sacado esta segunda temporada y yo he tardado bastante en verla y bueno, pues ya he acabado de completar todos los episodios. Quería verlo entero por si había alguna reflexión que añadir dentro de este episodio, y ahora que ya tengo toda la información, pues es cuando quería hacer el capítulo. Sobre todo porque me crucé con esas imágenes de lo que parecían haber sido los Juegos del Calamar en la vida real. Es decir, como que ha ocurrido hace relativamente poco, pero las fotos y las imágenes que hay en internet son como muy reales, ¿no? O sea, de algo, a ver, sí, no es una cosa que haya ocurrido ayer, pero hace 20 años, 30 años, como en un sitio abandonado, pues sí que son como los mismos colores de crema que aparecen en la serie de Netflix y parece como que está inspirada la serie en justamente esas fotos. Bueno, la realidad es que esas fotos están hechas con inteligencia artificial, ¿vale? O sea, no existen. Y se sabe, pues, fundamentalmente porque no existe el lugar real, pero es que también hay algunas incoherencias, como que de repente los carteles que aparecen en una de las fotos están en chino, no están en coreano, ¿sabes? Y no significan tampoco nada. O sea, no se corresponde con la realidad y no existe ese lugar en Corea, ¿vale? Con lo cual, son fotos que que los usuarios de internet ya han rastreado y han visto que se generaron después de que saliera la primera temporada de la serie de Netflix. Es decir, que alguien dijo, hostia, genero estas fotos, las meto ahí por internet y bueno, ya tengo el bulo creado, imagino que tu minutito de fama o de gloria. Pero eso no quita que cuando tú ves esas fotos, un pequeño escalofrío, sobre todo si has visto la serie, porque ya sabes entonces a la angustia a la que se sometió a los participantes, o te has hecho una mínima idea, sabes que es una película, sabes que es una serie, con lo cual ahí aún así te haces una idea. Pues claro, imagínate si lo ves, te dices, hostia, esto ha pasado en la realidad y hace no tanto. Y entonces, claro, es cuando ahí te pones ya como más en tensión, ¿no? De cómo puede ser esto. Y cómo puede ser, además, que si ha ocurrido en la vida real, no te lo indiquen en la propia serie, ¿sabes? Aunque sea basado en hechos reales o inspirado en una historia real, estas cosas que siempre suelen poner a las películas, sobre todo aquellas que son más de corte dramático, que son más drama, para generar todavía más esas emociones dentro de la audiencia. Y en este caso no habían dicho nada, y de hecho el director se le ha preguntado muchas veces en qué se inspiró exactamente, y él ha relatado algunos eventos en los que se ha inspirado de la historia de Corea, pero en ningún momento habla de que esto haya podido ocurrir. En cualquier caso, si tú haces una búsqueda y dices, oye, pero algo similar ha ocurrido en algún momento en Corea, llegas a alguna circunstancia o algún suceso que desde luego sí que son para poner los pelos de punta y que no ocurrieron hace tanto tiempo. Veréis, tenemos que remontarnos a la Corea de los años 60, ¿vale? Corea en los años 60, los años 70 es un país que era pobre, era un país pobre y que estaba saliendo justamente de la guerra de Corea, que fue pues una guerra devastadora, como son todas las guerras, pero esta en concreto era una guerra que, aunque se estaba librando en Corea y era entre Corea del Norte y Corea del Sur, verdaderamente estaba enfrentando por detrás a Rusia, a la URSS, ¿vale? A la Unión Soviética con Estados Unidos, y es como un poco la primera guerra o la primera contienda de la Guerra Fría, ¿no? Por lo menos en cuanto a escalada bélica. Pero bueno, el caso es que dejó el país sumido en la pobreza, ¿vale? Y tenía que recuperarse, y eso es a lo que se dedicaron en los años 60, los años 70, donde Corea del Sur pues estaba gobernado, si no voy mal, por una dictadura militar, ¿vale? Y esto lo vamos a pasar como muy, muy rápido, porque no quiero tampoco centrarme demasiado en la historia surcoreana, porque seguro que os lo acabo explicando mal, pero bueno, pues había una dictadura militar y estaban intentando reflotar el país, y pues como cuando hay una dictadura puedes tomar ciertas decisiones sin ser todo lo transparente que deberías con la ciudadanía. La ciudadanía tampoco tiene ni voz ni voto en estas decisiones que tomes, y entonces generaron un programa de rehabilitación social, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Básicamente, ¿qué es lo que hacían? Que no les gustaba que en sus calles hubiese mendigos, hubiese gente que todavía no hubiese encontrado un propósito en la vida, que no tuviese trabajo, que no estuviesen produciendo para el país. No querían eso en sus calles, ¿vale? El país estaba intentando recuperarse, se estaba abriendo un poco al mundo, pronto organizaría también pues diferentes eventos internacionales, y no querían tener pobres en la calle, básicamente. Entonces, el gobierno lanza este plan de rehabilitación social
para sus ciudadanos, rápidamente se convirtió en una fuente de abusos. ¿Por qué? Porque había reclutadores para ese programa, es decir, había gente que, igual que uno se puede imaginar, pues una furgoneta de una perrera, por ejemplo, que va recogiendo perros que pueda estar por la calle para que estén en un sitio adecuado en lugar de estar vagando por la calle, pues lo mismo hacían con personas. Y entonces la propia policía y las propias autoridades iban paseando por la calle y se encontraban de repente pues a un chaval que no estaba en el colegio y que tampoco sabía muy bien qué hacía, pues tú pa' dentro. Y no había juicio, no había nada que pudieras hacer. Pero digo un chaval como una persona adulta, si en ese momento no tenías trabajo o habías salido de fiesta y te habías quedado así medio dormido en un banco de un parque, etcétera. Si te pillaban, te enganchaban, te metían en la furgoneta y te llevaban a uno de estos centros de rehabilitación, ¿vale? Y si ibas con la ropa un poco manchada, por lo que sea, o sea, si te veían con malas pintas, ya directamente te metían ahí sin ninguna clase de control, ¿vale? Porque estaban incentivados a llenar a cuanta más gente, pues más dinero cobraban de algún modo, ¿vale? Entonces esto fue foco de muchas corruptelas y aquí es donde me quiero centrar en un sitio, en una estancia que se llama Brothers House. Así pues, estamos en la Corea del Sur de los años 70, de los años 80 y tras este objetivo de limpiar las calles de mendicidad, llegamos a uno de estos centros de rehabilitación que se llama Brothers Home. Y estas imágenes generadas por IA, cuando tú te pones a buscar y a escarbar, parece que rápidamente los usuarios de Internet las han vinculado con un sitio llamado Brothers Home, que era una zona de rehabilitación social para estos mendigos que iban recogiendo, raptando y secuestrando, la propia policía secuestrando gente por las calles y metiéndolas en ese centro. Una vez que entrabas ya no salías. O sea, no es como un centro de rehabilitación como te puedes imaginar de drogadictos, que la idea es entrar ahí, rehabilitarte, pasar el mono, que te ayuden con diferentes terapias y luego ya sales completamente limpio de la adicción que tengas. No. Aquí entrabas y no estaba claro cuándo salías, de hecho generalmente no salías. Que entraban niños, entraban adultos y bueno, pues fue un centro con muchísima barbarie dentro. Sometían a la gente a trabajos forzosos, ¿vale? Porque había que mantener su estancia, aparte de que ya el gobierno les pagaba. Digamos, estaban haciendo una función social, ¿sabes? Estaban, se supone que rehabilitando gente, pero verdaderamente tenían ahí pues, un grupo de esclavos y era como un campo de concentración, como de trabajos forzosos, donde les ponían a construir edificios y a hacer trabajo del que luego se lucraban los dueños del centro. Entonces, bueno, una historia bárbara. Y esto al final del Brothers Home se descubre o se destapa simplemente porque hay un fiscal que empieza a tirar de la cuerda, ¿sabes? Y empieza a tirar de la manta, se encuentra con muchos obstáculos de políticos y de gente del más alto nivel en Corea del Sur, porque estaban diciendo, a hacer preguntas, no preguntes tanto y demás, y el tipo siguió investigando hasta que al final cayó todo, digamos, la gente ya pues fue liberada y se demostró pues, que llevaban a cabo detenciones ilegales, que no tenían ningún fin ni ningún propósito, se conoció al dueño que encima, el dueño el que tenía todo el complejo se estaba lucrando de ello y encima se hacía el indignado, ¿no? Encima de todo lo que estoy ayudando yo por la comunidad. Todo esto ocurrió en Busan. Que Busan es una ciudad muy importante de Corea del Sur y de hecho, estoy por mi etapa como youtuber gamer, cuando subía vídeos de Brawl Stars, el primer campeonato del mundo de Brawl Stars se hizo en la ciudad de Busan, en Corea del Sur. O sea, digo, por centrar un poquito las cosas, es una ciudad muy moderna a día de hoy. Corea del Sur es un país súper desarrollado, estamos en los años 80, o sea, hace 40 años. Esto, pues mis padres, si fuesen de Corea del Sur, lo hubieran vivido, ¿sabes? Entonces, es algo que sé que a los locales les produce cierto respeto hablar de esto, porque todos saben que cualquiera podía haber acabado en ese centro, porque es que bastaba con que te vieran con las ropas un poquito manchadas, un poquito sucias y como un poco desorientado para que te metieran y te encalomaran ahí al centro. Entonces, claro, estas imágenes o estos supuestos juegos del calamar en la vida real rápidamente se han vinculado con estos centros de rehabilitación social que existían en Corea del Sur y sobre todo con este en concreto de Brothers Home, que era particularmente malo. Porque habría otros que imagino que igual sí que estaban intentando hacer pues esa función de, qué sé yo, recoger huérfanos, de darles una educación, enseñarles un oficio para que puedan integrarse y demás, pero estos no. Estos tenemos detenciones ilegales, tenemos luego trabajos forzosos, tenemos algunas muertes y desapariciones que no se sabe dónde están, que seguramente pues morían ahí a lo mejor por el trabajo excesivo que les ponían y bueno, pues directamente los enterraban, abusos sistemáticos que se producían dentro de las instalaciones, complicidad de los PCs
peces gordos del Estado y de las autoridades para que todo esto pudiera funcionar. Entonces, como que hay muchas similitudes con los juegos del calamar, donde ya os digo que todos estos juegos en la serie de Netflix están como organizados por poderes económicos superiores, ¿sabes? Como lo típico que se dice que el mundo al final lo controlan entre muy pocas personas, que no se sabe si son los masones, si es gente muy rica, si son políticos, si es una combinación de todos. Pues algo así es lo que trata de representar en la serie con la figura de los VIPs, que se supone que son los que están pagando todo esto. Y claro, aquí encaja, ¿no? Porque si el propio aparato político y el aparato estatal está tratando de encubrir estas malas prácticas y tiene que ser un fiscal el que con todo en contra pues al final acabe destapando todos los abusos que ocurrían en este sitio, pues como que te da la imagen perfecta de dónde podrían estar realizándose o dónde podrían estar teniendo lugar estos juegos del calamar en la vida real. Pero la realidad es que en todas esas instalaciones, aparte que ya se han demolido, me parece, pero no estaban las fotos esas que aparecen que son IA, ¿vale? O sea, no hay por qué darle más vueltas y todo esto, pues se produjo un desmantelamiento de todo este programa, hubo una batalla judicial muy grande y desde luego ya no es una realidad, quiero pensar que no es una realidad ni muchísimo menos dentro de Corea del Sur. Pero claro, esto no quita, sin embargo, que el paralelismo que hay con los juegos del calamar sea sorprendente. Vale que en The Brothers Home no había ningún premio económico, pero era una lucha diaria por la supervivencia y era una lucha diaria a vida o muerte de personas que, como habían sido secuestradas y detenidas ilegalmente y puestas ahí en el centro, pasaban a ser números. Simplemente se deshumanizaba completamente a las personas que estaban dentro, exactamente igual que se hacían en todos los campos de concentración, tanto los de los japoneses, los de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y demás. O sea, todo pasa al final por lo mismo. Deshumanizas a la persona que tienes delante. De hecho, ya no se les llama por su nombre, sino se les llama por su número. Y bueno, pues a partir de ahí vas cometiendo toda serie de abusos y de juegos macabros que se te puedan ocurrir. Que en este caso, como digo, en Brothers Home no era como en los juegos del calamar, como la serie de televisión, no eran juegos en sí mismo, era supervivencia pura y dura. Pero claro, el paralelismo es brutal. Como un aparato estatal, como desde las cúpulas de poder se acaba permitiendo que exista gente que está viviendo, que está librando esa propia batalla propia de estos juegos del calamar por la supervivencia de manera completamente anónima, que no se sabe quiénes son, que si falta uno, pues es uno menos y es simplemente un número, obviando toda la historia que puede haber detrás. Bueno, pues aun a pesar de este gran paralelismo, el guionista de la serie original de los juegos del calamar ya ha dicho que para él su fuente de inspiración, de hecho, surcoreana, su principal fuente de inspiración, no fue justamente este centro de The Brothers Home, sino que fue una huelga que ocurrió en una fábrica de automóviles. Estoy hablando de los sucesos o de los incidentes relacionados con la huelga de Sanyong en 2009, si no vamos mal de datos. Es decir, esto sí que ocurrió antes de ayer. ¿Vale? Esto ocurrió hace muy poco tiempo. La inmensa mayoría de todos los que estáis viendo o estáis escuchando este episodio en las fechas posteriores a la publicación, pero luego no sé cuánto tiempo estará subido en YouTube, pero la mayoría ya habéis nacido. Todos, seguramente, o casi todos. Entonces, esto ocurrió hace nada y fue una huelga real que ocurrió en Corea del Sur en una fábrica de automóviles de Sanyong. Y esta sí que es mencionada en múltiples entrevistas por el guionista de los Juegos del Calamar como un evento que sí que le inspiró para desarrollar los Juegos del Calamar, porque esta huelga fue particularmente cruenta en cuanto a la represión que sucedió justamente después, y es un reflejo claro de la desesperación de las personas cuando digamos que ven peligrar su medio de vida, cuando en la vida pues, se han cargado de muchísimas deudas, cuando pierden sus trabajos, etc. Es decir, cuando reúnen las circunstancias que hacían que una persona en la serie pudiese acabar participando dentro de los Juegos del Calamar porque se había quedado sin trabajo, debía mucho dinero, etc., pues cuando eso ocurría en la vida real, daban lugar a episodios violentos como podía ser esta huelga. Pero no solo episodios violentos, violento quizás la represión que hubo sobre los trabajadores que estaban en huelga, sino sobre todo es un reflejo de lo que es capaz de hacer una persona cuando está verdaderamente desesperada. En los Juegos del Calamar, el protagonista, Gi-hun, en el primer capítulo de la primera temporada de los Juegos del Calamar, él pierde su trabajo y trabajaba en una fábrica de automóviles. Ese es el nexo de unión que, digamos, que permite que cobre mucho más sentido la historia que nos está contando el guionista de que esto es lo que verdaderamente inspiró la desesperación que sentían todos los participantes en los Juegos del Calamar y que hacían que quisieran o que al final dijesen, venga, ¿por qué no participamos en estos juegos sin saber que iba a morir gente? Viene un poquito de aquí. Veréis, lo que ocurrió
es que en el año 2009, por situar y dar un poco de contexto mundial, 2008 hay una crisis financiera mundial, viene de Estados Unidos, es la crisis de las hipotecas subprime, luego quiebran muchísimos bancos, empezando por Lehman Brothers, que fue el más gordo en caer, ¿no? durante esta época. Millones de personas en todo el mundo perdieron sus puestos de trabajo, ¿vale? Fue una crisis global y una crisis muy importante, ¿vale? Yo recuerdo que esto lo viví mientras estábamos en la carrera, en la universidad, y bueno, pues era duro. O sea, muchos indicadores económicos se habían puesto a unos niveles en los que no se habían visto nunca. Bueno, pues dentro de este contexto, Corea del Sur es una economía que el país se desarrolló muy rápido, se industrializó, ahora invierte mucho en tecnología y en I+D, y en ese momento pues era una potencia exportadora en cuanto a que fabricaba muchas cosas, entre ellas fabricaban automóviles, ¿vale? Y claro, SsangYong, que era la marca de coches, estaba viendo cómo sus ventas estaban bajando. Claro, en un contexto de crisis mundial, claro, si las familias tienen menos dinero porque pues, alguno de sus integrantes ha perdido su trabajo, tienen menos dinero disponible, toca apretarse el cinturón, lo último que vas a hacer va a ser comprarte un coche. Con lo cual es razonable pensar que las ventas de automóviles bajaban. Entonces, la marca de coches, SsangYong, decide que tiene que poner remedio a su situación financiera, y eso pasaba por despedir a un tercio de toda la plantilla que tenían dentro de Corea del Sur. Claro, despedir a un tercio de la plantilla implicaba despedir a más de 2.000 personas, implicaba 2.000 familias que se quedaban sin su sustento económico. Era algo bastante duro, y sobre todo no solo es que se quedaran sin sustento económico, sino que iba a ser muy complicado que se recolocasen y que encontrasen un nuevo trabajo en un contexto de recesión económica mundial. Con lo cual, esto acabó motivando que más de 1.000 trabajadores se encerraran dentro de la fábrica y iniciasen una huelga donde pedían que se readmitiese a todo el mundo y que tuviesen estabilidad en sus puestos de trabajo, ¿vale? Esta es la demanda que hacían los trabajadores. El fabricante lo que quería era, pues básicamente no podía asumir todas esas nóminas porque no estaba vendiendo coches y quería despedir a un tercio. Los trabajadores se encierran dentro de la fábrica y dicen: de aquí no nos movemos hasta que la empresa no nos garantice esto. La empresa, claro, si están encerrados no puede ni tan siquiera producir unos pocos automóviles, o sea, con lo cual la fábrica queda completamente cerrada. La policía intenta hacer inicialmente un desalojo, pero claro, 1.000 personas desesperadas porque tienen que mantener a sus familias, no es tan fácil de desalojarlas, ¿vale? Y son 1.000 trabajadores que además están en una razonable condición física, que pueden coger cualquier clase de palo o herramienta para defenderse dentro del encierro que están llevando a cabo en la fábrica, con lo cual, al final, fijaos, y aquí no sé muy bien exactamente, y imagino que tendría que leer bibliografía surcoreana, pero el incidente sé que fue particularmente sangriento a la hora de producir o provocar el desalojo de esta fábrica. ¿Por qué? Porque los trabajadores estuvieron encerrados 77 días. 77 días dentro de la fábrica. Pero las tácticas que utilizó la policía y la empresa, SsangYong, fueron tácticas de guerra, prácticamente. Es decir, como si esto se tratase de atacar un castillo en la Edad Media, hicieron un cerco a toda la fábrica y decidieron que ni entraba ni salía absolutamente ningún suministro, ni comida, ni medicinas, ni agua. Les cortaron el agua que había dentro de la fábrica, es decir, cerraron las tuberías desde fuera, con lo cual tenían que recoger el agua de la lluvia para poder estar hidratados, no tenían comida, les cortaron la electricidad, les sometieron a toda clase de acciones para intentar desalojarlos. Lanzaron gases lacrimógenos desde helicópteros adentro de la fábrica para que fuesen más potentes, y de hecho hasta hacían daño a los propios policías que estaban fuera de la potencia que tenían el gas lacrimógeno que lanzaban. No suministraron medicinas de ninguna clase, o sea, si había algún trabajador que estuviese ahí y que necesitase alguna medicina con carácter recurrente, no dejaban entrar absolutamente ni a organizaciones humanitarias ni absolutamente nada. La propia empresa, creo, he leído en un par de artículos, que contrató incluso seguridad privada, o sea, para que sea un ejército privado como de mercenarios el que fuese el encargado de desalojarlos de la fábrica. Y bueno, a los 77 días desalojaron la fábrica. Y claro, ya estaban completamente debilitados los trabajadores. Describieron los periodistas que entraron como una situación o un entorno de guerra, lo que había ahí en esa fábrica, por los gases lacrimógenos que lanzaban desde helicópteros, por las pelotas de goma, por el material antidisturbios, por cómo estaba de reventada toda la fábrica y por la situación de extrema debilidad en la que estaban los trabajadores después de que les hubiesen sometido a un sitio que es propio de, como digo, de la Edad Media más que del
siglo XXI, pues fue un tema que fue muy polémico y que sonó bastante. Pero no acaba ahí, sino que en el desalojo empieza todo el drama humano. Porque cuantificaron los daños de la fábrica y se los hicieron pagar a los 1.000 trabajadores que estaban encerrados. Los repartieron y les cargaron, además de haber perdido sus trabajos, les cargaron de una deuda que para muchos era inasumible. Y ahí es donde empezaba el verdadero drama humano. La confrontación o la deuda les acabó suponiendo una deuda acumulada y una pérdida de estatus social que no les permitió el poder encontrar un nuevo trabajo a la inmensa mayoría de ellos, porque encima sus nombres fueron circulando y era imposible para ellos prácticamente encontrar otro trabajo y encima tenían que pagar una deuda. Esto hizo que en los años inmediatamente posteriores a la huelga, más de 30 personas se suicidaron. Más de 30 trabajadores se quitaron la vida y se quitaron de en medio, y con algunas notas como de decirle a sus familias que me voy porque no os he traído más que problemas o no os he traído más que desgracias. Gente que estaba protestando o estaba intentando hacer valer, bueno, pues el derecho de huelga. En este caso, imagino, no sé cómo estaría regulado el derecho de huelga en Corea del Sur, porque Asia tiene como otra cultura con esto, pero bueno, imagino que no sería legal hacer el encierro y bueno, pues que de algún modo, en algún momento se les fue completamente de las manos. Pero claro, aquí la cosa es que has dejado en una situación de completa desesperación a un montón de familias, que claro, las consecuencias que tiene, de hecho, si lo buscáis en Wikipedia, pues aparecen como muertes relacionadas o muertes indirectamente relacionadas con los sucesos de las huelgas de Sanjong, porque que se han contabilizado y son 30 personas. Claro, es que ponte tú a imaginar la desesperación de perderlo absolutamente todo, y además por decisiones que son decisiones corporativas que ni siquiera dependen de ti, y que tú decidas que quieres pelear por ello y que quieres intentar salvarlo. Claro, el paralelismo con los Juegos del Calamar en cuanto a este sentimiento interno de los participantes es bastante fuerte, porque, y de hecho, pues ahí con Gi-hun, con el protagonista, es el que también estaba endeudado, tiene una hija, tiene que renunciar casi más o menos a verla para poder seguir, bueno, para intentar solucionar sus problemas, no sabe cómo hacerlo, le aprietan los prestamistas que le han dejado dinero para intentarse poder saldar sus deudas. O sea, al final, la huelga de los trabajadores no deja de ser una lucha por la supervivencia, propiamente dicho. O sea, no es que sea un juego tipo el Juego del Calamar, pero sí que es cierto que la pérdida en esa huelga, es decir, el perder la posición y al final pues que no cumpliesen o que no hubiesen podido hacer que la empresa reculase en su decisión o que de algún modo llegasen a un punto de entendimiento, para ellos les supuso perderlo absolutamente todo, incluso la muerte para alguno de ellos. Con lo cual, ya digo que este símil, cuando me puse a leer sobre ello, claro, digo, wow, ¿sabes? O sea, empecé a entender mucho más por dónde iba el guionista y el creador de la serie, ¿no? Y de la saga de los Juegos del Calamar, y cuáles eran las reflexiones que estaba tratando de, bueno, pues reflejar con su macabro juego de la serie, ahora sí que estoy hablando, pues estaba tratando de reflejar unas emociones y unos sentimientos que quizás sí que pudiesen tener su punto de real en muchas personas en la realidad. Es decir, viéndolo con ejemplos concretos, no es que existan unos Juegos del Calamar con las imágenes estas generadas por IA que te puedan decir, hostia, es que esto existió en la vida real, pero al mismo tiempo que eso no existe y que no hay juegos de infantiles en el que si pierdes la partida te pegan un tiro en la cabeza, quiero pensar que eso no existe, sí que de algún modo hay personas, y hay muchas personas de hecho en todo el planeta y en concreto en Corea del Sur, que es lo que está tratando de representar este guionista, que sí que están viviendo su propio Juego del Calamar día a día, en el que cada día no deja de ser una supervivencia lo que van buscando, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es por donde va la crítica social que hacen con esta serie y con esta historia. Al final Corea del Sur, que luego me he estado documentando, es uno de los países con la mayor deuda familiar de todo el mundo. Es decir, que las familias de Corea del Sur en media están muchísimo más endeudadas que las familias del resto del mundo. Y todas las familias en su conjunto, si sumas toda la deuda de todas las familias surcoreanas, resulta que estamos hablando de que es más que el Producto Interior Bruto de todo un año. Es decir, todo lo que produce la economía surcoreana en todo un año no daría
para cubrir la deuda que tienen asumida las familias surcoreanas. ¿Por qué? Porque es un país que es con una cultura asiática del trabajo que se ha desarrollado muy rápido y que es extremadamente competitiva. Entonces, los precios de la vivienda suben, tienes que tú acomodarte a ese nuevo entorno ultra competitivo, con lo cual tienes que ir a la mejor universidad. Para poder ir a la mejor universidad tienes entonces que endeudarte, porque así es como accedes luego después a los mejores trabajos, y es todo como echarle más leña al fuego y asumir obligaciones que ya pagarás en el futuro, con lo cual todo el mundo parece que va hasta el cuello. O eso es lo que nos quieren hacer, o lo que, vamos, que puedo yo intuir que es por donde van los tiros de cómo se está planteando la serie de los Juegos del Calamar. Que ya digo, no he estado nunca en Corea del Sur, no sé tampoco, o sea, imagino que esto tienes que vivirlo, te lo tiene que contar alguien de primera mano, pero creo que por ahí van los tiros. Y sobre todo por ese falso dilema de la elección, ¿no? Que hablamos al final que bueno, pues sí, en sistemas capitalistas tienes al final la posibilidad de la libertad de elección, pero al mismo tiempo tienes que tener en cuenta que todo el pasado y todos los condicionantes que cada uno arrastra, toda esa mochila de deuda que cada uno tiene con la situación personal que le haya tocado vivir a cada uno, hace que esas elecciones que para ti son libres, igual no son tan libres. Es decir, tú te puedes decir a ti mismo de sí, tenías una elección y podías haber hecho una cosa y haber hecho otra, pero de alguna manera desbalancean un poquito esta decisión. Y sí, en última instancia, y yo soy firme defensor del libre albedrío y tú al final eres el que toma la última decisión y siempre tienes una elección. Pero sí que entiendo perfectamente pues esa reflexión de, oye, ¿realmente es una elección libre cuando la alternativa es una vida de miseria, de penuria y de desesperación y de vivir siempre al día para intentar sobrevivir un día más? Claro, si lo planteamos desde esta óptica, sí que existen los Juegos del Calamar en la vida real. Existen constantemente y de hecho puedes todavía redoblar más la apuesta porque todo ese entorno de los VIP, los ricachones, que se supone que son los artífices y los organizadores, los que miran este espectáculo y cómo se matan entre ellos, aquí hablamos ya figuradamente, pero cómo compiten entre ellos por unos recursos cada vez más escasos, mientras ellos están en una situación completamente privilegiada donde nada les afecta, se me antoja todavía más real, porque esto verdaderamente es lo que ocurre. Al final no dejamos de ser todos, ¿no? Como pequeñas piezas, pequeños puntos que forman parte de un juego gigante, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé, fíjate la movida mental y las reflexiones que pueden venir simplemente de haberte encontrado unas fotos con IA que sugieren que quizás los Juegos del Calamar ocurrieron en la vida real. Pues a ver, seguramente no ocurrieron como nos los cuentan en la película y con ese nivel de truculencia, pero si te paras a pensar bien como con los ejemplos y con las reflexiones que he ido compartiendo, no tengo yo tan claro si los Juegos del Calamar reales, digamos, que están en la vida de muchísimas personas, no son exactamente igual de truculentos e igual de macabros. Sí, no te disparan en la cabeza, no hay sesos ahí por el suelo, pero sí que pueden llegar a provocar exactamente la misma dosis de desesperación en aquellos que están jugando. Así que ya lo siento, porque os dejo seguramente con muchas preguntas en la cabeza y con muchas reflexiones, porque ahora seguro que la próxima vez que veáis algo de ciencia ficción que tenga este componente macabro, si os interesáis mínimamente por qué ha inspirado esas historias, seguramente llegáis a eventos reales que no se alejan tanto de lo que estáis viendo tan sanguinariamente y tan imposible en la ciencia ficción. Y es que a veces, no diré que la realidad supera la ficción, pero el terror puede que esté en la realidad de nuestros días. En fin, no quiero rayaros más la cabeza, espero que este sea un desayuno royal que os haga reflexionar y igualmente os deseo que tengáis un excelente día o que durmáis muy bien si habéis escuchado esto justo antes de dormir, que es una cosa que no recomiendo y ves por hacer estos desayunos royales por los que no recomiendo escuchar estas movidas antes de irse a dormir porque se me antoja complicado ser capaz de conciliar el sueño si te estás preguntando todas estas movidas para las que nadie tiene solución. En fin, espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que nos vemos todos los lunes y todos los miércoles a las 7 de la mañana, hora española. ¡Chao, chao!